sería necesario vencer al gobierno virreinal limeño. En el Virreinato de Nueva España, lo que actualmente constituye el territorio de México y el norte de América Central, el Imperio Español va a sufrir un durísimo golpe de la mano de un movimiento revolucionario iniciado por el cura Hidalgo, seguido por campesinos sobre todo y también por algunos criollos. ¿Qué es lo que se pedía? El dominio de las tierras comunales indígenas que habían sido expropiadas por parte de los españoles, tierras que los españoles la dedicaban fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería y también a la minería. En Guadalajara, Hidalgo constituyó el primer gobierno insurgente, abolió la esclavitud, eliminó el monopolio de la corona en la producción y venta de tabaco y vino, redujo los impuestos, restituyó la tierra a los indígenas, ordenó la impresión del periódico El Despertador Americano para difundir los ideales libertarios. Las acciones militares de los realistas pusieron en jaque a los revolucionarios y sus principales jefes fueron apresados y fusilados. Hidalgo fue acusado de profesar y divulgar ideas exóticas, tender a la disolución social y buscar que México se independizara del Imperio Español. A pesar del fracaso, Francisco Miranda no dejó de trabajar en pos de la independencia. Desde Londres, en marzo de 1810, publicó el periódico El Colombiano, que circuló en Caracas. En abril de ese año, una comisión del Consejo de Regencia llegó al puerto de La Guaira, trayendo la noticia de la disolución de la Junta Central de Sevilla y la invasión francesa. El 19 de abril, en cabildo abierto y ante la presencia de los caraqueños, el capitán general Vicente Emparán fue depuesto de su cargo y arrestado. El cabildo proclamó la conformación de una junta de gobierno. Simón Bolívar fue enviado a Londres como representante de la Junta Suprema ante el gobierno británico. Allí entró en contacto con Francisco Miranda. ¿Es usted, verdad? Usted es... Francisco de Miranda. Yo soy Simón Bolívar. Y regresaron juntos a Caracas a fines de 1810. El 11 de julio de 1811, el Congreso Nacional, que había sido convocado por la Junta de Gobierno, proclamó la independencia de Venezuela y elaboró una constitución que fundaba una república federal, consagrando como gobernante a Francisco Miranda. ¡Viva Miranda! Los realistas no aceptaron la derrota y, dirigidos por el capitán Domingo Monteverde, decidieron marchar sobre Caracas. Miranda fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas venezolanas. Los venezolanos fueron vencidos. Miranda afirmó que Venezuela estaba herida en el corazón e inició negociaciones con los realistas que culminaron con la capitulación de San Mateo en julio de 1812 y la pérdida de la Primera República. Luego, resolvió tomar el camino del exilio a bordo de un navío inglés. En el puerto de La Guaira, Bolívar y sus compañeros no comprendieron el renunciamiento del precursor y lo tomaron prisionero. Miranda fue trasladado a Cádiz y murió en prisión en agosto de 1816. Bolívar logró escapar y en una rápida acción logró que los realistas se replegaran y, como réplica a la brutal represión de Monteverde, dictó el decreto de guerra a muerte. Las tropas bolivarianas entraron victoriosas en Caracas, dando nacimiento a la Segunda República de Venezuela en octubre de 1813. La reacción de los realistas no se hizo esperar. En 1815 sitiaban la ciudad y se apoderaban de ella. Bolívar pudo exiliarse en Jamaica.
Bolívar es derrotado y se refugia en Haití, hay como una especie de imbricación de la revolución de los blancos, diríamos, o de los mestizos, o de lo que van a ser después los llaneros venezolanos, con los esclavos negros. Porque en Haití la revolución haitiana, que en ese momento el presidente es Petión, Petión le dice a Bolívar, yo le doy apoyo, pero usted cuando inicie el proceso revolucionario en Venezuela, lo primero que tiene que hacer es declarar la libertad de los esclavos. En Quito, la independencia se va a declarar en 1811. Lo que va a acontecer después de la independencia es el surgimiento de algunas disputas internas. Se generan como dos bandos en pugna. Uno dirigido por Camilo Torres, que va a representar sobre todo a los sectores más humildes de la población, y el otro va a estar encabezado por Antonio Nariño. Lo que va a plantear Torres es la necesidad de una absoluta independencia, el reconocimiento de las autonomías de los distintos pueblos que conformaban esta región, y Nariño, contrariamente, va a plantear una postura absolutamente centralista, una postura que va a tender sobre todo a cambiar desde el punto de vista político, pero sin disolver la estructura económica reinante durante la colonia. Es por eso que esto va a llevar a una guerra civil en la que va a triunfar en un primer momento el bando de Camilo Torres y va a poder realizar una serie de reformas profundas desde el punto de vista económico, pero ante todas estas cuestiones internas van a quedar de lado cuando las tropas realistas lleguen al territorio, lo invadan. Bueno, van a tener que hacer causa común en esa ocasión y el líder, este líder Camilo Torres, va a ser apresado y condenado a muerte por parte de los españoles. Entretanto, Nariño fue derrotado por los realistas en 1814 y remitido a Cádiz, donde estuvo 4 años en prisión. Terminaban los primeros años de la independencia de Colombia. Ese grupo se enriqueció con rapidez, pues de la inmensa pampa brotó un yacimiento mejor que el de Potosí: la ganadería, yacimiento inextinguible. El sector mercantil porteño estuvo hasta ese momento compuesto por extranjeros, portugueses, ingleses, franceses, enfrentados al monopolio que era defendido por los comerciantes españoles. El criollo vio en el español un avaro dominado por la fiebre de riqueza. Lo consideró un advenedizo llegado para hacer fortuna, lo que le permitía acaparar jerarquías, casarse con ricas herederas y ascender a los puestos públicos. La rivalidad entre criollos y peninsulares se acentuó con las noticias de los acontecimientos europeos. El 25 de mayo de 1810 se destituyó al virrey Cisneros y se conformó una junta de gobierno que juró fidelidad a Fernando VII. Como primera medida, debía informar lo acontecido en Buenos Aires una vez reunido un congreso con los representantes de todos los territorios del Río de la Plata. Se decidiría la forma de gobierno a adoptar. Algunas ciudades aprobaron y reconocieron al nuevo gobierno. Sin embargo, los realistas eran fuertes en Asunción, Córdoba y Montevideo. Parecía que la única solución era la puramente militar y que solo la espada podía asegurar el mantenimiento de la unidad en el proceso de la independencia. En Paraguay son varias las tensiones que se van a generar. Por un lado, tensión con el gobierno porteño, porque era el que manejaba la salida al Océano Atlántico de todos los productos provenientes del Paraguay, sobre todo yerba y tabaco. Y por el otro lado, tensiones con el gobierno colonial, con la corona española, porque exigía en exceso el cobro de impuestos.
De manera tal que cuando se produce la Revolución de Mayo en 1810 en Buenos Aires y el primer gobierno patrio envía al general Belgrano hacia la zona del Paraguay para informar lo acontecido en Buenos Aires, va a ser bien recibido, pero ante la propuesta de incorporarse a esta nueva situación que se generaba y de enviar un representante a la Junta de Buenos Aires, los paraguayos no van a aceptar. Van a evaluar la posibilidad de desvincularse en ese momento de las ataduras tanto de la corona española como de las de Buenos Aires, y es por eso que rápidamente en 1811 van a declarar su independencia. En 1813, el Congreso Constituyente de Asunción sancionó una constitución que consagró al Paraguay como la primera república de América del Sur. En 1814 fue electo el doctor Francia en calidad de dictador temporal, estrictamente a la usanza romana, y en 1816 como dictador perpetuo, cargo que ejerció hasta su muerte. Durante la expedición al Paraguay, Manuel Belgrano se ocupó del miserable estado de los pueblos misioneros. Dictó un reglamento por el que otorgó la libertad a todos los habitantes. Les entregó tierras, los exceptuó del pago de impuestos por 10 años, les concedió la libertad de comercio con el resto de las provincias del Río de la Plata y los habilitó para ocupar todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos. En julio de 1810, Córdoba había reconocido la autoridad del virrey de Lima y de la audiencia de Charcas, oponiéndose al gobierno de Buenos Aires. Los insurrectos, encabezados por el ex virrey Santiago de Liniers, fueron fusilados. La expedición militar al mando de Antonio González Balcarce y de Juan José Castelli continuó hacia el Alto Perú, ocupado por tropas realistas. Castelli sostuvo que toda América del Sur no formará en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo. José de San Martín, que había combatido con el ejército español en Bailén y otras batallas contra la invasión napoleónica y que se había formado políticamente en las logias emancipadoras, regresó al Río de la Plata en 1812. Organizó el cuerpo de granaderos a caballo que tuvo su bautismo de fuego con el triunfo de San Lorenzo. Belgrano, nombrado jefe del ejército del Perú, combatió a los realistas que desde Lima avanzaban hacia el sur. Belgrano y otros son rechazados por el ejército español, que tenía en el Alto Perú y en el Perú el núcleo militar fundamental, que es el último reducto del Imperio Español en América del Sur. Entonces, San Martín elige el movimiento envolvente de ir a Chile y después al Perú por mar para recuperar el Alto Perú. Entretanto, San Martín, designado gobernador de Cuyo, inició los preparativos para la campaña al Perú. La guerra de independencia fue difícil. Se sucedieron victorias y derrotas. Pero cuando la profundización y democratización de la lucha incorporó a las masas indígenas, a los gauchos, a los negros y a los mestizos, la independencia adquirió un carácter verdaderamente popular. La restauración de Fernando VII al trono de España acelerará la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmada el 9 de julio de 1816. ¿Queréis entonces que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli,
y de toda otra dominación extranjera? Para muchos de aquellos jefes,